Hola, ¿qué tal? Ya llegamos a una lección más. Recuerda que estamos en el capítulo del modelado de datos vectoriales. Y bueno, vamos a tratar específicamente el tema de las topologías, ¿ok? Es algo que ya los profesionales GIS tenemos que tenerlas muy bien claro, ¿no? Hoy en día sí. Y bueno, siempre fue de esa manera eh, que las propiedades geométricas de las características, o sea, de las formas geométricas que dibujemos en cartografía, deben tener ciertos estándares de calidad, cumplir ciertas normas, ¿no? Y pues comentarles un poquito con ArcView, la versión 3.0, no era posible hacer correcciones topológicas en la cartografía, ¿no? Ya solamente con ArcView, no, perdón, con la creación de las GeoDatabase, sí podemos hacer topologías, ¿no? Ahora bien, antes sí se resolvían problemas topológicos, pero se resolvían en modo DOS, ¿no? Con ARINFO, ¿no? Recuerdan que la primera versión de archivos GIS que se crearon fueron los ARINFO, ¿no? Básicamente archivos de cobertura. Entonces, bueno, ya en este contexto algo histórico, pero vamos a continuar. Ahora, vamos a ver dos puntos. Primero la topología, vamos a hacer una definición de la topología. Después vamos a crear reglas topológicas. Bueno, más que crearlas, vamos a verlas en teoría, pero sí vamos a verlas en la práctica ya en el capítulo respectivo, ¿sí? O sea, siempre prestemos atención a esta parte. Ya cuando estemos en la práctica vamos solamente a recordar, ¿no? Y le vamos a ir explicando con mucha calma. ¿Ok? Entonces, dicho esto, continuamos. ¿Qué es la topología? La topología se refiere al estudio de aquellas propiedades de los objetos geométricos que permanecen invariables bajo ciertas transformaciones como la flexión o el estiramiento. ¿Qué quiere decir esto, no? O sea, si nosotros cambiáramos, ¿no? Por ejemplo, esta línea, este contacto de estos dos polígonos debería mantenerse, o sea, debería ser continuo, o sea, los contactos deberían ser continuos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos un error topológico, ¿sí? En la línea roja vemos lo que se denomina los slivers, ¿no? Los slivers en los polígonos, ¿no? Que son, bueno, en el inglés son astillas, no sé, se traduciría como astillas, pero lo que queremos decir acá es de que tenemos aquellas, como le decimos coloquialmente, basuritas, o a veces los polígonos pues están con un espacio, ¿no? No hay continuidad, ¿no? No hay, el contacto no está puesto. Entonces, ArcGIS tiene una muy buena batería de herramientas, ¿no? En reglas topológicas que nos permite corregir todo esta serie de errores, ¿no? Entonces, recordemos que esta topología no es más que la relación geométrica entre dos entidades, ¿no? Geométricas, pero que van a permanecer invariables, ¿no? O sea, ¿dónde estaría correcta la topología? Sería acá en esta imagen donde dice output, ¿no? Y dicho esto, vamos a continuar. Ahora bien, la topología. Un mapa del metro, por ejemplo, muestra, en este caso es un ejemplo, ¿no? Muestra la conectividad de líneas y las estaciones, ¿no? Es básicamente podemos verlo como una entidad lineal, pero podría tener ciertas distorsiones. Ahora, lo que tratamos de decir acá es de que los errores topológicos no se restringen a polígonos, ¿sí? Podríamos tener errores también en líneas, ¿no? Líneas, por ejemplo, caminos, ¿no? Que no están teniendo un contacto con los nodos, ¿no? O los vértices, ¿no? O sea, los puntos finales o iniciales no estén cerrados. Entonces sí también puedo crear, digamos, reglas topológicas tanto para polígonos como para líneas, ¿no?
Ahora, en GIS los datos vectoriales pueden ser topológicos o no topológicos, ¿no? Dependiendo de si la topología está o no integrada. Ahora, cuando la topología está integrada, ¿okay? O sea, digamos desde el punto de vista cartográfico, un polígono que esté con un hueco, ¿no? O que esté con un contacto, que esté con un slider, o esté con un override, ¿no? Entonces, en ese caso, ArcGIS no lo va a reconocer por defecto, no lo va a reconocer como un error, ¿no? Sino más bien esa regla topológica tenemos que crearla. Entonces, cuando ya incorporamos la topología, sí vamos a crear algunas reglas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la regla topológica en este sentido, ¿no? Puede estar indicado en el orden de los polígonos, en los contactos, ¿no? Y básicamente es como lo vamos a ir concibiendo. ¿Ok? Entonces, dicho esto, pasamos. Ahora, la importancia de la topología, ¿no? La topología requiere archivos de datos adicionales para analizar datos espaciales, ¿no? Entonces, cuando nosotros creamos un geodatabase, creamos un feature class, y dentro del feature class creamos una topología de archivo, ¿sí? O sea, una capita que ya topology ahí. Entonces, vamos a incorporar un dato adicional. También podemos crear topologías de mapa, o sea, crearlos visualmente, ¿no? Y ahí hay pues algunos requisitos que cumplir para poder hacer una edición, ¿no? Ahora, cuando tenemos datos, esto naturalmente plantea la siguiente pregunta: ¿cuáles son las ventajas de tener una topología integrada con un conjunto de datos? Primero, la topología tiene dos ventajas, ¿no?, principales. Primero, asegura la calidad y la integridad de datos, que es lo que les explicábamos. Ahora, ya para nadie es un secreto que ya al menos la cartografía un tanto antigüita viene con bastantes problemas topológicos, ¿no? O sea, tenemos curvas de nivel que están sin cerrar, tenemos ríos que están digamos, sin el contacto con la red de drenaje, ¿no? No está bien culminada desde el punto de vista topológico. Entonces, primera ventaja es de que vamos a tener un mejor control en la calidad de datos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este es un polígono abierto, ¿no? Ahora, para contarles un poco, en ArcView, antiguamente, en aquel entonces, con el ArcView de aquel entonces sí podría haber polígonos con un punto abierto, ¿no? Polígonos no cerrados, y lo veíamos como un polígono, ¿no? No era detectable más que con ARINFO, ¿no? En modo de OS, ¿no? Entonces, estos por ejemplo son los open polygons, ¿no? O sea, los polígonos que no están cerrados, o los undershot, ¿no? Lo que es básicamente una línea innecesaria, ¿no? O los overshot, ¿no? Fuera, o sea, este punto se pasó de donde debería estar, o sea, el contacto debería estar acá en el vértice o digamos en la línea de contacto, ¿no? Y acá pues el undershot, acá nos faltó digitalizar hacia el siguiente vértice. Entonces estos errores, pues hay una buena batería para poder corregir estos problemas con ArcGIS, ¿no? Entonces, a ver, ahora, en segundo lugar, las relaciones topológicas entre las características espaciales permiten a los usuarios GIS hacer consultas espaciales, ¿no? Si en ArcGIS podemos, por ejemplo, hacer un análisis de red, ¿no? Con la herramienta Network Analysis, ¿no? Pero requisito, necesitamos que las topologías estén bien. Segundo, podemos hacer consultas desde el mapa, ¿no? Ahora, como estos ejemplos podemos preguntar pues cuántas escuelas hay dentro de una ciudad, qué parcelas cruzan, ¿no? Cuando veamos ya la parte de Network Analysis, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? A qué distancia está una ciudad por la ruta más cercana, ¿no? O sea, podemos hacer un análisis de redes, básicamente, ¿no?, de conectividad. Pero un requisito es pues que las topologías estén bien, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, ¿no?, los puntos, y sí, pues nos permite hacer consultas respectivas, ¿no? Ahora, yendo ya al tema de reglas topológicas, en ArcGIS vamos a tener una herramienta que es topologías, y que nos va a permitir a través de algunas reglas poder corregir estos errores topológicos, ¿no? Por ejemplo, podemos poner una regla, ¿no? Debe estar cubierto por otra clase de entidad, ¿no? Por ejemplo, aquí no hay una cobertura, hay una línea
que está, digamos, como que fuera del área de cobertura, ¿no? Entonces, no, si no cumple la regla topológica, pues eso se detectaría como un error. Ahora, debe ser mayor que la tolerancia del clúster, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? O sea, si nosotros hacemos un levantamiento de fábrica, por ejemplo, ¿no? Ponemos buzones, ¿no? Y los buzones, por regla, no deben estar más alejados, qué sé yo, de 2 metros de la vivienda. Entonces, la línea del desagüe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O el buzón del desagüe de cada vivienda no debería estar representado a más de 1 metro, 2 metros de la vivienda, porque eso representaría un error. Entonces acá nos viene bien ese tipo de correcciones, ¿no? Para ver una tolerancia en lo que son los clusters, ¿okay? Ahora, deben cubrirse entre sí, eso ya lo vimos, no debe haber huecos, ¿no? Que es algo típico, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, no debe haber estos espacios, ¿no? Sobre todo si ya tenemos digamos, un archivo, bueno, un archivo no un shapefile, sino básicamente un feature class de polígonos, donde, por ejemplo, tenemos una ciudad, ¿no? Y le decimos que, pues, la ciudad está compuesta por, hemos dicho, un departamento que está compuesto por provincias, ¿no? Y cada provincia por distritos, entonces no debería haber un espacio que no esté cubierto, ¿no? Eso es un error. Entonces eso es lo vemos con este tipo de reglas. Ahora, no debe superponerse, pues es algo también bastante usual, ¿no? Donde parte de este polígono está sobre el otro, ¿no? Esos son los overlap, ¿no? Ahora, no debe superponerse bueno, es una herramienta adicional donde solamente condicionamos que ciertos polígonos, bueno, no vayan a estar superpuestos con otros. Y bueno, dicho esto, ya acabamos. Las lecciones que vamos a dar son cortas, lo más didácticas posible para que lo vayamos interiorizando, ¿no? Es bueno que lo vayan siempre repasando para cuando ya pasemos a la parte práctica podamos tener un mejor desempeño, ¿no? Ok, entonces nos vemos en la siguiente clase. Bye.